Pocos santos en la historia de la Iglesia llevan en su nombre un recuerdo tan poderoso de su nacimiento como San Raimundo Nonato. La historia comienza en Portell, un pequeño pueblo de Cataluña, España, a principios del siglo XIII. Su madre murió antes de dar a luz, y el nacimiento solo se produjo gracias a una intervención quirúrgica rudimentaria realizada en aquel momento. De ahí el apodo de Nonato, que significa no nacido de un parto natural. Curioso, ¿verdad? Después de todo, desde el primer momento de su vida, el destino de Raimundo estuvo marcado por lo extraordinario. ¿Se han fijado alguna vez en cómo, a menudo, los grandes protagonistas de la historia de la Iglesia surgen en medio de episodios dramáticos que cambian el curso de la narrativa? Este origen ya despertaba especial atención en la comunidad local. Era inusual en el siglo XIII que un bebé sobreviviera a un nacimiento así. El nombre Raimundo provenía de su familia, pero Nonato pasó a acompañarlo como símbolo, y es interesante observar cómo lo que podría haber sido simplemente una tragedia personal terminó convirtiéndose en la marca que sentaría las bases para la devoción futura. Piénsenlo. ¿Cómo se convierte un detalle biográfico en seña de identidad? La historia de Raimundo Nonato lo demuestra. El niño creció en un contexto de tensas fronteras entre cristianos y musulmanes en la península ibérica. España vivía la Reconquista, donde diferentes reinos luchaban por territorio y fe. El entorno de Portell no era solo un apacible paisaje rural, sino un lugar donde las historias de batallas, invasiones y liberaciones formaban parte de la vida cotidiana. ¿Podría esta atmósfera, combinada con sus orígenes inusuales, haber moldeado la sensibilidad de Raimundo hacia la misión que más tarde asumiría? De niño, los relatos hablan de la precoz inclinación de Raimundo a la oración y al silencio contemplativo. Mientras muchos jóvenes se dedicaban al trabajo del campo, él buscaba refugio en momentos de soledad. Pero no imaginen a un niño aislado. Al contrario, Raimundo convivía bien con los demás, pero siempre demostró una visión más allá de lo común. Es como si su historia ya apuntara a algo más grande. Después de todo, ¿se han dado cuenta de cómo ciertos destinos parecen estar determinados desde una edad temprana? Tras la pérdida de su madre, su crianza quedó en manos de su padre y su familia, quienes procuraron guiarlo hacia la vida cotidiana de la región. Sin embargo, Raimundo demostró un corazón sensible a los dramas humanos y, en una época marcada por conflictos religiosos, aprendió tempranamente sobre el peso de la intolerancia, la esclavitud y la violencia que asolaba a muchos cristianos capturados. Este aprendizaje sería decisivo más adelante. ¿Cómo no sorprenderse de que desde el principio su vida pareciera ser una silenciosa preparación para algo grande? La infancia y la juventud de Raimundo no estuvieron llenas de grandes riquezas ni títulos, sino de sencillez y contacto con la gente. Es precisamente en este contraste entre orígenes humildes y destino glorioso donde se forja la grandeza de muchos santos. Carecía de privilegios, pero cada paso de su vida ya lo enfrentaba a experiencias que le harían comprender el sufrimiento humano.
¿No es curioso darse cuenta de cómo las grandes historias a menudo comienzan en los lugares más inesperados? Poco a poco, su reputación de piedad se extendió por toda la región. Algunos relatos cuentan que, incluso en su juventud, fue considerado alguien especial, con una madurez inusual para su edad. Y aquí surge un punto fascinante. Su propia condición de no nacido por nacimiento natural se convirtió en una metáfora viviente. No solo sobrevivió a lo imposible, sino que también comenzó a demostrar que su vida estaría dedicada a lo improbable, a lo extraordinario. ¿Captan el peso simbólico de esto? Esta juventud de Raimundo Nonato es simplemente la puerta de entrada a un camino que se convertiría en un ejemplo de valentía, fe y dedicación radical. De un nacimiento marcado por la muerte, emerge una vida destinada a liberar y salvar a otros de la esclavitud y el sufrimiento. Es casi como si su primera experiencia fuera una preparación. Nació de la muerte de su madre para que muchos renacieran, de la muerte del cautiverio. Poderoso, ¿verdad? La juventud de Raimundo Nonato estuvo marcada por una profunda sensibilidad a la fe. Ya de adolescente buscaba momentos de soledad y oración, como si ya presentiera que la llamada de Dios no se cumpliría en una vida ordinaria. El entorno en el que creció, lleno de historias de cautiverio y sufrimiento cristiano, forjó en su corazón el deseo de hacer algo más allá de su propio mundo. ¿Se han planteado alguna vez cómo las experiencias que tenemos en la juventud pueden prepararnos silenciosamente para misiones mayores? Este fue el caso de Raimundo, quien parecía llevar dentro de sí una misión aún por revelar. El punto de inflexión llegó cuando se familiarizó con la Orden de Nuestra Señora de la Merced, fundada por San Pedro Nolasco unos años antes. La orden tenía un carisma muy particular. Dedicarse no solo a una vida de oración y pobreza, sino sobre todo al rescate de cristianos esclavizados por musulmanes. Imaginen el impacto que esto tuvo en un joven que había crecido presenciando el sufrimiento de los cautivos. No era solo una elección religiosa, sino una identificación existencial. Raimundo no solo quería formar parte de esta obra, parecía haber nacido para ella. Unirse a la Orden de las Mercedarias implicaba adoptar votos radicales, además de los 3 votos tradicionales: pobreza, castidad y obediencia. Los mercedarios hacían un 4.º voto: ofrecer su vida, si era necesario, para liberar a los cristianos esclavizados. No era solo una promesa simbólica, era un juramento concreto de llegar hasta las últimas consecuencias. ¿Se imaginan el peso de semejante decisión? No todos los jóvenes estarían dispuestos a semejante sacrificio, pero Raimundo abrazó este camino sin dudarlo. Su formación espiritual fue intensa, pero también práctica. La orden combinaba la disciplina monástica con la acción directa en el mundo. Raimundo aprendió a vivir con austeridad, pero también a negociar rescates, a afrontar situaciones peligrosas e incluso a exponerse a misiones arriesgadas. No era una vida aislada, sino una vida de fe vivida en un campo de batalla espiritual y social. Este equilibrio entre contemplación y acción otorgaba a los mercedarios una fuerza única, y Raimundo destacó desde sus primeros años.
Curioso, ¿verdad? El que nació de lo improbable ahora se preparaba para lo imposible. Las historias que circulaban sobre el joven mercedario impresionaron a sus superiores. Había en él una valentía serena que no requería grandes discursos, sino que se revelaba en pequeñas acciones. Era firme, pero no arrogante, humilde, pero decidido. Y he aquí un punto fascinante. Raimundo no se consideraba un héroe, sino un siervo. Fue precisamente esta actitud la que lo hizo digno de confianza para misiones cada vez más difíciles. ¿No es asombroso cómo los verdaderos líderes surgen de acciones discretas? Con el paso de los años, Raimundo alcanzó madurez espiritual. Su vida no se centraba en sí mismo, sino en los demás. Los mercedarios vivían para rescatar vidas, y él encajaba a la perfección en ese ideal. Cada estudio, cada oración, cada práctica de austeridad parecía preparar su corazón para lo que estaba por venir. ¿Han notado alguna vez cómo, en muchas historias, los protagonistas pasan por una especie de entrenamiento antes del gran desafío? Pues bien, Raimundo se encontraba precisamente en ese período de preparación. La espiritualidad mercedaria forjó en él una visión muy clara. No bastaba con hablar de fe. Era necesario vivirla concretamente, hasta el límite de la propia seguridad. El voto de ofrecer la vida por los demás no era solo una frase repetida, era una disposición real, y Raimundo, más que ningún otro, parecía tomarse este compromiso con total seriedad. Era como si toda su vida hasta ese momento hubiera sido el preludio de una sinfonía mayor, aún por comenzar. Así, de la sencillez de un pueblo a los muros de la Orden de las Merced, Raimundo Nonato se transformó. De no nacido a renacido, de joven anónimo a siervo comprometido, estaba dispuesto a cruzar fronteras y experimentar peligros inimaginables. Pero ¿podría la gente de aquella época comprender la magnitud del impacto que tendría ese joven? ¿Y tú, que has seguido esta historia, has comentado a continuación qué es lo que más te ha sorprendido de San Raimundo Nonato hasta ahora? Una vez formado en la espiritualidad mercedaria, Raimundo Nonato fue enviado pronto a una misión. Su destino era peligroso y requería una valentía extraordinaria. Viajar a tierras dominadas por musulmanes para negociar la liberación de cristianos encarcelados. Imaginen el escenario. Caravanas partiendo de España, cruzando mares y desiertos, para llegar a puertos donde miles de cautivos vivían en condiciones inhumanas. Raimundo, impulsado por el cuarto voto de la orden, lo vio no solo como una misión, sino como una extensión natural de su vocación. ¿Han considerado alguna vez lo que significa arriesgar la vida no por ambición, sino por amor al prójimo? Sus primeras misiones ya demostraron su capacidad de liderazgo y firmeza. Raimundo no se acobardó ante las amenazas. Cuando los recursos financieros de la orden se agotaron, buscó nuevas vías de negociación, siempre intentando evitar que los cristianos fueran vendidos como esclavos permanentes. No fue tarea sencilla. Implicó enfrentarse a hombres armados, negociar sumas exorbitantes y a menudo sufrir humillaciones. Sin embargo, Raimundo permaneció sereno, como si llevara en su interior una fuerza inquebrantable.
Y aquí es donde la historia empieza a adquirir tintes épicos. En cierto momento, su misión llegó a su límite. Tras liberar a tantos prisioneros como pudo, con los recursos que poseía, Raimundo se vio ante una disyuntiva radical: regresar a España y dejar atrás a cientos, o cumplir su voto mercedario en persona. La decisión fue inmediata. Sin dudarlo, se ofreció como rehén, entregando su libertad a cambio de la liberación de otros. ¿Se han parado a reflexionar alguna vez sobre la enormidad de esta decisión? No solo habló de sacrificio, sino que lo vivió al máximo. Los musulmanes, impresionados por su actitud, aceptaron el trato. Raimundo fue hecho prisionero, pero no permaneció callado. Incluso encadenado, continuó consolando, enseñando y predicando a los demás cautivos que aún estaban en prisión. Su presencia fue un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. No era solo un rehén, era un pastor que transformaba el dolor en fe viva. ¿Se imaginan el impacto de alguien que, incluso privado de libertad, se convirtió en un símbolo de valentía para todos los que lo rodeaban? Desde ese momento, la vida de Raimundo se convirtió en un ejemplo concreto del ideal mercedario. No se limitó a rescatar vidas físicamente. Restauró la dignidad espiritual y emocional de quienes estaban destrozados por el sufrimiento. La fe que llevaba dentro se transformó en fuerza para perseverar. ¿Se han dado cuenta de cómo, en ciertas historias, la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de cadenas, sino en la fuerza interior que nadie puede atar? Raimundo fue la prueba viviente de ello. Este gesto radical, al intercambiar su propia vida por la de otros, resonó con fuerza entre cristianos y musulmanes. Muchos lo consideraron un insensato, otros un santo. Pero a pesar de todo, su valentía no pasó desapercibida. Demostró que la misión no era solo liberar cautivos, sino también mostrar al mundo el alcance de la caridad cristiana. Y una reflexión: ¿cuántos de nosotros seríamos capaces de tal dedicación? Es un desafío que aún hoy inspira admiración. Las cartas que llegaron a España contando sus acciones causaron conmoción. Los mercedarios y el pueblo comenzaron a ver en Raimundo un ejemplo de absoluta fidelidad al voto de la orden. Se había tomado en serio algo que, para muchos, podría haber sonado simplemente como una frase bonita: ofrecer la vida por la redención de los cautivos. Su decisión transformó las palabras en carne y hueso, el voto en realidad, y esto conmovió profundamente la imaginación popular. ¿No es curioso cómo historias como estas se difundieron rápidamente y cruzaron fronteras? Así, Raimundo Nonato entró en una nueva etapa de su vida. De misionero negociador, se convirtió también en prisionero del amor. Y en esta paradoja, su grandeza comenzó a revelarse aún más. Porque, después de todo, ¿qué define a un verdadero héroe? ¿La gloria de la victoria o la valentía de sacrificarse por el bien de los demás? La pregunta que queda para que reflexiones y la compartas en los comentarios: si estuvieras en el lugar de Raimundo, ¿habrías tomado la misma decisión? El período que Raimundo Nonato pasó como prisionero es uno de los capítulos más intensos
de su vida, y quizás el que mejor revela su inquebrantable coraje. Una vez entregado como rehén, fue sometido a severas torturas y privaciones. No era solo el peso de las cadenas que lo aprisionaban, sino el dolor diario de vivir con la incertidumbre. ¿Volvería a ver la libertad? Aún así, Raimundo no se calló. Incluso en condiciones degradantes, insistió en predicar palabras de fe y consuelo a sus compañeros de cautiverio. ¿Alguna vez han pensado en lo fuerte que debe ser alguien que, incluso esposado, no pierde la voz? Este comportamiento enfureció profundamente a sus captores. No podían entender cómo un hombre, en lugar de doblegarse ante el miedo, continuó animando a otros a resistir. Y fue entonces cuando decidieron imponerle un castigo cruel y simbólico. Le colocaron un candado en la boca, literalmente, para impedirle hablar. Cada vez que intentaba abrir los labios, el frío metal le recordaba la violencia de sus verdugos. Lo que podría haber sido una escena de extrema humillación se transformó paradójicamente en un signo de triunfo. Después de todo, ¿no es impresionante cómo incluso el silencio de Raimundo hablaba más fuerte que las cadenas? Este detalle se convirtió en uno de los símbolos más impactantes de la iconografía de San Raimundo Nonato. El candado en su boca no representaba la derrota, sino la resistencia. Era la prueba de que sus palabras eran tan perturbadoras que sus enemigos preferían silenciarlo antes que escucharlo. Es como si el silencio impuesto fuera, en sí mismo, un poderoso sermón. Y he aquí un dato curioso. Hasta el día de hoy, en las imágenes de San Raimundo, se le representa a menudo con un candado en los labios, recordando esta dramática etapa de su vida. ¿No es asombroso cómo la humillación se transforma en memoria sagrada? Incluso, ante la violencia, Raimundo no se dejó vencer por la desesperación. En cambio, intensificó su vida de oración. Oró por sus prisioneros, sus enemigos, e incluso por quienes lo torturaban. El corazón que ya se había ofrecido en sacrificio permaneció firme en su misión de no abandonar a los demás. ¿Qué lo sostenía? La fe y la convicción de que ningún sufrimiento sería en vano. ¿Han notado alguna vez cómo, en ciertas historias, los momentos de mayor dolor también se convierten en los de mayor grandeza? Mientras estuvo en prisión, Raimundo se convirtió en un faro de esperanza para los demás cautivos. Ya no necesitaba palabras, su actitud era suficiente. La serenidad con la que afrontaba cada tortura era un testimonio vivo. Muchos esclavos que vivieron con él encontraron la fuerza para soportar su propio sufrimiento, simplemente viéndolo resistir. Y aquí va una reflexión. ¿No es precisamente este tipo de ejemplo el que transforma el dolor en algo mayor, capaz de inspirar a generaciones enteras? A los ojos de sus enemigos, Raimundo era solo un prisionero más. Pero para quienes lo acompañaban, se convirtió en un faro en la oscuridad. Las marcas de las cadenas en su cuerpo eran como cicatrices que contaban una historia de fidelidad inquebrantable. Esta capacidad de mantener la dignidad en medio de la opresión fue, en cierto modo, su mayor victoria. ¿Cuántos de nosotros, ante la humillación, pudimos mantener esa misma firmeza? Esta pregunta resuena como un desafío incluso hoy. Su cautiverio no fue breve.
Raimundo experimentó sed, hambre y tortura física, pero con cada día que pasaba, su fama de santidad crecía entre los cristianos de la región. Los rumores sobre él llegaban hasta España, donde su orden y el pueblo esperaban ansiosamente noticias. Era como si su encarcelamiento se hubiera convertido en un sermón silencioso que traspasaba fronteras. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿no se revela la verdadera fuerza de la fe precisamente cuando se agotan todos los recursos humanos? Finalmente, tras un largo sufrimiento, Raimundo fue rescatado por los propios mercedarios, quienes consiguieron los recursos para liberarlo. Regresó a España físicamente debilitado, pero espiritualmente fortalecido. Había enfrentado lo peor del cautiverio y aún así mantuvo su misión intacta. Su historia no fue solo de encarcelamiento, sino de resistencia y esperanza. Y aquí les dejo una pregunta para reflexionar. ¿Qué les impacta más? ¿El candado que intentaron ponerle en la boca o la voz que, incluso silenciada, seguía resonando a través de su ejemplo? Cuando finalmente regresó a España, Raimundo Nonato ya no era un mercedario más entre tantos. Su figura llevaba las huellas del martirio silencioso que había experimentado en tierras musulmanas. Se habían extendido las historias de su encarcelamiento, del candado en la boca y de su valentía al ofrecerse como rehén. Donde quiera que iba, era visto como un testimonio viviente de la radicalidad del voto mercedario. Es curioso pensar, el joven que había nacido milagrosamente era ahora reconocido como un milagro viviente de fe y resiliencia. ¿No es impresionante cómo el camino de una persona puede transformar la forma en que toda una comunidad percibe su propia espiritualidad? En España, la fama de Raimundo creció rápidamente. El pueblo llano lo veía como un ejemplo de valentía. Los religiosos lo veneraban como un modelo de fidelidad. E incluso los poderosos lo reconocían como un hombre extraordinario. Su presencia impactaba, no por la ostentación de títulos o riquezas, sino por la sencillez y la autoridad que emanaban del sufrimiento que había experimentado. Después de todo, ¿quién podría discutir con alguien que renunció a su libertad para salvar a desconocidos? Esta vida coherente transformó cada palabra suya en algo digno de ser escuchado. El Papa Gregorio IX, informado de sus hazañas, decidió honrar a Raimundo de una manera única. Lo nombró cardenal de la Iglesia. Esta decisión asombró a muchos. Raimundo no había buscado ningún cargo ni honor, viviendo en el anonimato de la vida religiosa, y de repente fue elevado a uno de los rangos más altos del clero. Imaginen el contraste. Un hombre marcado por las cadenas y la tortura ahora recibía el birrete rojo como signo de autoridad y reconocimiento. ¿Han considerado alguna vez el poder simbólico de este gesto? De esclavo a cardenal, de rehén a príncipe de la Iglesia. Lo más curioso es que Raimundo recibió el nombramiento con sorpresa y humildad. Para él, la verdadera dignidad no residía en el cargo, sino en el servicio. No codiciaba el poder ni el prestigio. Lo que realmente importaba era mantenerse fiel al ideal mercedario. Y es en este contraste que su grandeza se hace aún más evidente. Alguien que podía jactarse eligió seguir siendo un siervo. ¿Han notado alguna vez cómo, a menudo,
La verdadera autoridad no reside en quienes mandan, sino en quienes inspiran. Este reconocimiento no cambió su personalidad. Raimundo permaneció sencillo, accesible y comprometido con los más pobres y necesitados. Incluso como cardenal, no buscó privilegios, sino oportunidades para ayudar. El título era solo una circunstancia. La esencia seguía siendo la misma. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿qué eleva realmente a una persona? ¿Los títulos que recibe o la coherencia con la que vive sus creencias? En el caso de Raimundo, la respuesta es clara. El impacto de su vida y su ascenso al cardenalato incrementó aún más la devoción popular. Muchos comenzaron a acudir a él en busca de intercesión mientras aún vivía. La imagen de un hombre que llevaba en su cuerpo los signos del dolor y al mismo tiempo la paz de la fe impresionó a todos. Raimundo se convirtió en un puente entre la iglesia institucional y la gente común, entre la grandeza de Roma y la realidad del sufrimiento cotidiano. ¿No es fascinante cómo ciertas figuras logran conectar mundos tan diferentes? Este reconocimiento también consolidó el carisma de la Orden de la Merced. Si antes los mercedarios eran respetados por su audacia al rescatar cautivos, ahora contaban entre ellos con un cardenal que encarnaba el voto más radical de la orden. Raimundo Nonato se convirtió no solo en un ejemplo individual, sino en un estandarte viviente del ideal mercedario. Y a pesar de todo, se mantuvo firme, imperturbable ante los honores. ¿No despierta esto la curiosidad de saber hasta dónde se puede llegar manteniendo tal humildad? En definitiva, su regreso y reconocimiento no fueron el final, sino el comienzo de una nueva era. Raimundo ahora cargaba no solo con las cicatrices del cautiverio, sino también con la carga de representar a la Iglesia a un nivel superior. Y sin embargo, permaneció fiel al espíritu del joven de Portel, sencillo, sereno y profundamente comprometido con la fe. He aquí una pregunta para que reflexiones. ¿La grandeza de Raimundo residió en su título de cardenal o en su valentía, para nunca dejar de ser un siervo? La fama de Raimundo Nonato no se limitó a sus acciones en vida. Pronto comenzaron a surgir relatos de milagros atribuidos a su intercesión. Curiosamente, muchos de estos relatos llegaron en vida, lo que aumentó su aura de santidad. Las historias de curaciones inesperadas, protección de viajeros y asistencia a mujeres en labor de parto comenzaron a multiplicarse. ¿Te has preguntado alguna vez cómo ciertos episodios de fe logran perdurar durante siglos, inspirando devociones que continúan hasta nuestros días? En el caso de Raimundo, los milagros fueron la extensión natural de una vida dedicada al servicio. Entre sus milagros más conocidos se encuentra la asistencia a mujeres embarazadas. Debido a que nació de forma inusual, sin que su madre sobreviviera, se le consideró el santo patrón de las futuras madres, y las mujeres que daban a luz acudían a él en busca de fuerza y seguridad, y los relatos hablaban de muchos partos sin complicaciones gracias a su intercesión. ¿No es interesante ver cómo un detalle biográfico tan singular se convirtió en una conexión tan fuerte con la gente? Además, Raimundo era recordado por sus intervenciones en situaciones de extremo riesgo,
como enfermedades graves o prisioneros en peligro. Muchos decían que protegía a quienes clamaban ayuda, actuando como mediador entre lo humano y lo divino. Estos relatos, aunque no estuvieran documentados científicamente, contribuyeron a una narrativa convincente y esperanzadora. Y aquí surge la pregunta: ¿cómo puede algo tan antiguo seguir inspirando fe y admiración hoy en día? La devoción popular a Raimundo Nonato creció rápidamente en España y otros países, especialmente en Latinoamérica, después de la colonización. Las iglesias comenzaron a dedicarle altares, las imágenes se difundieron y la práctica de rezar por su intercesión se convirtió en una rutina entre los fieles que buscaban protección. Es curioso pensar que el impacto de una vida puede trascender continentes y siglos simplemente por ejemplos concretos de dedicación y valentía. Otro aspecto sorprendente es que los milagros atribuidos a Raimundo no se limitaban a grandes acontecimientos, sino también a pequeñas bendiciones cotidianas. Quienes afrontaban dificultades cotidianas sentían que podían acudir a él en busca de protección. Esta cercanía con la gente común reforzaba su imagen de santo, accesible y accesible, capaz de comprender el sufrimiento común. ¿No es fascinante ver cómo la santidad de alguien se manifiesta tanto en los grandes gestos como en las minucias de la vida cotidiana? Estos relatos también contribuyeron al fortalecimiento de la Orden de las Mercedarias, inspirando a nuevos miembros a seguir el ejemplo de Raimundo. El espíritu de sacrificio, valentía y compasión que transmitía se convirtió en un ejemplo vivo de la misión mercedaria. Cada relato sobre los milagros reforzaba no solo su devoción personal, sino también la legitimidad e importancia de la orden. Es como si su vida y los relatos de la intervención divina formaran parte de un ciclo de inspiración continua. Además, la devoción popular contribuyó a cimentar su memoria en la Iglesia incluso antes de su canonización oficial. Personas de diferentes regiones comenzaron a venerarlo, contando sus historias y manteniendo viva la tradición oral de sus virtudes y milagros. ¿Se han parado a pensar alguna vez en cómo la memoria colectiva de un pueblo puede ser tan poderosa para preservar la historia de un santo? Raimundo Nonato se convirtió no solo en un ejemplo individual, sino en un símbolo comunitario de esperanza. En resumen, los milagros y la devoción popular demuestran que la santidad de Raimundo Nonato trasciende su propia existencia. Se convirtió en un puente entre el mundo humano y la gracia divina, capaz de inspirar fe y confianza. Y para quienes estudian su historia, cada relato es una oportunidad para comprender no solo la vida del santo, sino también cómo la devoción y la cultura se entrelazan a lo largo del tiempo. Ahora díganme, ¿cuál de estos milagros o historias de intercesión les sorprende más? Tras su muerte, la veneración por Raimundo Nonato creció de forma natural y espontánea. Los fieles que habían presenciado su valentía en vida y escuchado relatos de los milagros atribuidos a su intercesión, comenzaron a reunirse para rezar en su memoria. Esta devoción popular fue el punto de partida para que la Iglesia iniciara el proceso de canonización, reconociendo oficialmente su santidad. Es curioso observar cómo,
A lo largo de la historia, muchos santos no fueron elevados al altar únicamente por decisión clerical, sino principalmente por la insistencia y la fe del pueblo llano, que veía en ellos claros signos de cercanía a Dios. El proceso de canonización de Raimundo Nonato llevó tiempo, como era habitual en la época, pero no tardó en ser considerado un ejemplo digno de celebración universal. Su sacrificio por los cautivos, su testimonio de fe inquebrantable y la devoción popular que ya se extendía por Europa y América influyeron en la decisión de la Iglesia. Fue canonizado por el Papa Alejandro VII en 1657, más de 400 años después de su muerte. Este lapso de tiempo no borró su memoria, al contrario, solo la consolidó. Esto nos hace reflexionar sobre cómo la verdadera santidad no se borra con el olvido del tiempo, sino que permanece viva, inspirando a generaciones. Con su canonización, Raimundo Nonato comenzó a ser celebrado oficialmente en toda la Iglesia católica, y su festividad litúrgica se fijó para el 31 de agosto. Desde entonces, cada año, en diferentes partes del mundo, los fieles han recordado su historia y pedido su intercesión. ¿No es impresionante pensar que un hombre del siglo XIII siga siendo recordado siglos después, como si su vida aún estuviera entre nosotros, inspirando a las nuevas generaciones a vivir con fe y valentía? El legado de Raimundo Nonato no se limitó al reconocimiento formal por parte de la Iglesia. Se convirtió en el santo patrono de diversas realidades. Se le invoca como protector de las parturientas, las embarazadas, las parteras y también de los cautivos y prisioneros. Esta conexión con los más vulnerables mantiene su devoción profundamente vigente. Después de todo, todos, en algún momento de nuestra vida, nos hemos sentido aprisionados por el dolor, el miedo o las dificultades, y tener un intercesor que representa la liberación conmueve el corazón de miles de creyentes. En Latinoamérica, especialmente en Brasil, la devoción a San Raimundo Nonato ha florecido intensamente. En muchas regiones se construyeron iglesias y capillas en su honor. Se iniciaron fiestas populares para celebrar su memoria y se convirtió en una presencia constante en las oraciones de las familias que enfrentaban dificultades durante el parto y la maternidad. Es como si su historia hubiera cruzado el océano junto con misioneros y colonizadores, pero hubiera encontrado terreno fértil en el corazón del pueblo latinoamericano para florecer. Este legado también perdura a través de las obras de la Orden de la Merced, que continúa su misión de defender a los más necesitados. Raimundo Nonato, como uno de los mayores ejemplos de esta espiritualidad, sirve de inspiración para que los nuevos religiosos mantengan viva la llama de la compasión, la valentía y la dedicación. Al proclamarlo santo, la Iglesia no solo reconoció a un hombre extraordinario, sino que también reforzó la importancia de un carisma centrado en la libertad, la justicia y el amor. Por lo tanto, el legado de San Raimundo Nonato trasciende los límites de la historia y la devoción popular. Representa el testimonio de alguien que, incluso en medio de un profundo sufrimiento, transformó su dolor en esperanza y su valentía en luz para muchos. Su canonización
no hizo más que formalizar lo que ya era evidente para los fieles. Su vida fue un reflejo de la presencia de Dios en el mundo. Y este es un mensaje que sigue resonando hoy, invitándonos a cada uno de nosotros a reflexionar. ¿Qué legado dejaremos a quienes nos sucedan? La iconografía de San Raimundo Nonato es una de las más singulares de la tradición cristiana, precisamente porque representa visualmente los elementos centrales de su vida y martirio. A lo largo de los siglos, artistas de diferentes estilos y escuelas han buscado transmitir, a través de imágenes, la esencia de este santo, que se convirtió en símbolo de valentía e intercesión. Una de las representaciones más comunes muestra a Raimundo con el hábito blanco de la Orden de las Merced, sosteniendo una palma, símbolo del mártir y la victoria sobre el sufrimiento. Esta palma evoca no solo su sacrificio personal, sino también su victoria espiritual sobre las cadenas de la esclavitud, recordándonos que dedicó su vida a la liberación de los cautivos. Uno de los elementos más llamativos de su iconografía es la presencia de un candado o cadena en su boca. Esta representación, por impactante que parezca, transmite visualmente la tortura que sufrió cuando los moros lo silenciaron con un candado para impedirle predicar el Evangelio. Este detalle hace su imagen inconfundible. Mientras muchos santos son retratados con libros, cruces o instrumentos de martirio, Raimundo lleva en su rostro el signo del dolor transformado en testimonio. Es un poderoso recordatorio de que su misión evangelizadora no fue disuadida por amenazas humanas, sino que su espíritu continuó proclamando la fe, incluso cuando su voz fue silenciada físicamente. Otra representación frecuente es la de Raimundo, sosteniendo una custodia, símbolo de la Eucaristía. Esto se debe a que, durante su cautiverio, distribuyó la comunión y celebró misas clandestinas para consolar a otros prisioneros. Esta conexión con la Eucaristía refuerza su identidad sacerdotal y misionera, recordándonos que su mayor fortaleza provino de la presencia de Cristo en el sacramento. Es como si su imagen dijera a los fieles: la verdadera liberación proviene de Cristo presente en la Eucaristía, el pan que nos fortalece y nos sostiene en medio de las mayores tribulaciones. En las iglesias y capillas dedicadas a San Raimundo Nonato, especialmente en Latinoamérica, su imagen suele presentarse como un joven religioso sereno, con una expresión apacible, a pesar de los símbolos de sufrimiento que lo acompañan. Esta combinación de dolor y serenidad es profundamente significativa. Demuestra que el sufrimiento, cuando se abraza con amor y fe, puede transformarse en un testimonio de esperanza. Para los fieles, contemplar su imagen es también una oportunidad para meditar sobre cómo afrontar su propio sufrimiento con confianza en Dios. En la cultura popular, especialmente en Brasil, la iconografía de Raimundo Nonato también ha adquirido un carácter protector. En muchos hogares, su imagen está presente en pequeños altares domésticos, acompañada de velas y flores, especialmente cuando hay una mujer embarazada en la familia. La representación visual del santo se convierte así en una presencia cercana, casi familiar,
que acompaña y fortalece en los momentos de mayor fragilidad. Es interesante observar cómo una figura que vivió hace tantos siglos puede ser percibida como alguien cercano y accesible gracias al poder de las imágenes que perpetúan su memoria. Con el tiempo, pintores, escultores e incluso artesanos locales contribuyeron a difundir su iconografía. Cada representación, si bien ostenta símbolos esenciales, el hábito mercedario, la palma, el candado o la custodia, también revela el estilo cultural de la región donde fue creada. Esto hace que la imagen de San Raimundo Nonato sea universal y particular. Universal porque conserva las señas de identidad, y particular porque asume el rostro, los colores y los rasgos de cada cultura que lo venera. Así, la iconografía de San Raimundo Nonato no es sólo una forma de honrarlo, sino también un instrumento pedagógico y espiritual. Enseña, a través de símbolos, la profundidad de su dedicación y la valentía de su fe. Al contemplar su imagen, los fieles no se limitan a contemplar a un santo lejano, sino que redescubren una historia viva que resuena a través de las generaciones, llamando a cada persona a perseverar, a creer y a entregarse al amor de Cristo, incluso frente a las corrientes más fuertes. Al llegar al final de este recorrido por la vida, el martirio y la devoción de San Raimundo Nonato, queda claro que no nos encontramos simplemente ante una figura histórica, sino ante un testimonio vivo que ha atravesado siglos y continúa conmoviendo corazones. Su camino, marcado por la compasión, la valentía y una fe inquebrantable, resuena como un llamado a todos aquellos que enfrentan cadenas invisibles en la vida, ya sean cadenas de dolor, soledad, miedo o desesperanza. Raimundo no se limitó a liberar prisioneros de las ataduras físicas. Enseñó con su vida que la verdadera liberación proviene de dentro, de un alma que confía plenamente en Dios, incluso cuando la voz se silencia, incluso cuando la vida corre peligro. Este mensaje sigue vigente porque todos, en algún momento, necesitamos ser liberados de algo que nos aprisiona. A su figura de humilde sacerdote y misionero intrépido nos recuerda que la grandeza no se mide por el poder humano, sino por la entrega del amor. Se hizo famoso no por sus hazañas bélicas ni por sus conquistas políticas, sino por atreverse a dar su vida por los demás, enfrentándose a las ataduras y los bloqueos que pretendían silenciar su fe. Esta dedicación radical lo convirtió en patrono de causas delicadas y valiosas, como las mujeres embarazadas, los partos difíciles y todos aquellos que llevan en sí mismos la fragilidad de la vida. Toda madre que invoca su nombre, toda familia que busca su intercesión, encuentra en él no solo un intercesor, sino un compañero espiritual que conoce de primera mano el dolor y el silencio, y que por lo tanto comprende con ternura los gemidos del corazón humano. En Brasil, donde floreció su devoción, San Ramón Nonato se convirtió casi en un miembro más de la familia, presente en los altares de los hogares sencillos y en las grandes procesiones que animan ciudades enteras. Su nombre resuena en cánticos, oraciones y promesas, revelando la intimidad entre el santo y el pueblo.
Esta cercanía nos muestra que la santidad no es algo lejano ni inalcanzable, sino que puede convertirse en una presencia viva en la vida cotidiana de quienes creen. Esto es lo que lo hace tan relevante. Raimundo no solo es recordado, sino experimentado, sentido y amado por quienes lo invocan. Así, su historia continúa, no como un capítulo cerrado en el pasado, sino como una invitación que se renueva con cada generación. Una invitación a mirar las cadenas que aún aprisionan a nuestra sociedad, la injusticia, la exclusión, el dolor inaudito, y a preguntarnos qué podemos hacer, a nuestra manera, para ser también liberadores, signos de esperanza, instrumentos de la misericordia de Dios. Su vida nos desafía a no callar ante el sufrimiento, sino a ser voces que proclamen la dignidad de cada persona, incluso si el mundo intenta imponernos el silencio. Por lo tanto, celebrar a San Raimundo Nonato es más que recordar una biografía, es permitir que su mensaje perdure en nosotros. Que cada oración dirigida a Él se transforme en fuerza para afrontar nuestras batallas. Que cada imagen suya inspire gestos de fe y valentía, y que cada corazón tocado por su intercesión descubra que la verdadera liberación nace del amor de Dios. Y así, al concluir esta reflexión, dejamos una certeza que resuena. San Raimundo Nonato sigue vivo, presente y activo, y su historia es una llama que nunca se apaga, alimentada por la fe de un pueblo que encuentra en él no solo un santo, sino un amigo eterno.